espirituales para interferir con su control de poder. Los 4 ejércitos de habilidades respondieron al unísono. Y cientos de miles de soldados de la guardia formaron un despliegue de batalla hermético, como una red celestial, atrapando firmemente a los 3 enemigos principales restantes en el centro. El primero en atacar fue Laffy en Gear 5. El resplandor dorado en su forma de dios del sol se había atenuado más de la mitad y la fuerza de su Aquidel Conquistador también se había debilitado. Rugiendo, lanzó un puño gigante, y su puño dorado, envuelto en el poder del caos restante, se estrelló contra la formación del ejército de fortalecimiento. Los soldados del ejército de fortalecimiento ya habían combinado el ki con el fortalecimiento físico. Docenas de combatientes de alto nivel se mantuvieron hombro con hombro, creando una sólida barrera de carne. Al mismo tiempo, los usuarios de habilidades de rayo del ejército elemental invocaron truenos celestiales. Varios rayos gruesos impactaron en el puño de Laffy, y la corriente eléctrica hizo que sus movimientos se congelaran instantáneamente. Aparecí detrás de Laffy en un destello, condensando ki en mi palma. Una descarga de energía suave pero extremadamente poderosa golpeó su espalda, disipando directamente el poder del caos dentro de él y rompiendo la forma despertada de su fruta del diablo, haciendo que Laffy volviera a su estado normal. La locura en sus ojos se desvaneció gradualmente, pero cayó al suelo desplomado por el agotamiento del poder. Antes de que pudiera levantarse, varias cadenas espaciales lo inmovilizaron. Originalmente quería perdonarle la vida, pero la conciencia de Cthulhu que aún residía en él seguía luchando. Para evitar complicaciones, condensé una ráfaga de ki en la punta de mis dedos, la cual perforó con precisión el centro de su frente. El protagonista de una generación de piratas cayó así en el campo de batalla dimensional de la Tierra. Seguía el sabio de los 6 caminos, Agoromo. Tras perder la bendición del poder del caos, su chakra de los 6 caminos se volvió un caos absoluto. Su capacidad para invocar el Chibaku Tensei estaba reducida a menos de una décima parte, y solo podía depender del chakra restante para liberar ninjutsu ordinario. Los poderosos del ejército mental aprovecharon la oportunidad, liberando su impacto espiritual con todas sus fuerzas. Oleadas de energía mental invisible se clavaron como agujas en la conciencia del sabio, perturbando su control de chakra. El ejército espacial cortaba constantemente el espacio a su alrededor, sin dejarle lugar donde esconderse. Y el poder del fuego y el agua del ejército elemental se entrelazó en una enorme jaula que lo aprisionó. Caminé lentamente hacia él, mirando a este dios creador del universo Naruto, que ahora rugía como una bestia acorralada, sin sentir ni una pizca de piedad en mi corazón. La conciencia de Cthulhu había corrompido su origen, incluso eliminando el poder del caos. Su conciencia ya había sido corroída y nunca podría recuperarse. Alcé la mano y disparé varias ráfagas de energía, partiendo en pedazos el cuerpo del sabio de los 6 caminos, y borrando junto a él el alma residual del caos que albergaba. Los 6 anillos de luz a 10.000 metros de altura se disiparon por completo. El poder de combate máximo del universo Naruto llegó a su fin. Solo quedaban Tan-san y su esposa, Xiaogu. En ese momento, la hierba plateada azul del caos en el tridente del dios del mar de Tan-san se había marchitado. El poder del rey dios estaba opaco y sin brillo, pero en sus ojos, al mirarme, aún había malicia y resentimiento. E incluso un rastro de quejas hipócritas. Sabía que no tenía salida, pero aún así intentó usar palabras para confundir a los soldados de la guardia a su alrededor. Soy el dios del mar del universo Douluo. ¿Cómo se atreven ustedes, simples hormigas de la tierra, a desafiarme? Si me dejan ir, les otorgaré el poder de la vida eterna. Si insisten en presionarme, detonaré mi propio origen de rey dios. Y me llevaré a esta tierra conmigo. Estas palabras me hicieron soltar una carcajada. De principio a fin, él nunca fue consciente de sus propios errores. Tras ser contaminado por la conciencia de Cthulhu, masacró a placer, y ahora que estaba acorralado, quería usar falsas promesas para manipular a los demás. Tal rostro hipócrita era más repugnante que el de un villano puro. Tan-san, ¿te crees digno de ser llamado dios del mar? Mi voz era gélida. Mientras me acercaba al paso a paso, masacraste a voluntad usando el poder de un rey dios, tratando la vida como si fuera nada. Y ahora amenazas con la tierra. Tal comportamiento no es más que el de un cobarde despreciable. Tan-san, al ver que su manipulación no funcionaba, dejó ver una chispa de locura en sus ojos y levantó la mano, intentando detonar su origen de rey dios. Pero antes de que pudiera completar su acción, yo ya estaba frente a él, sujetándolo por el cuello con una mano y levantándolo en el aire. Ni siquiera tienes el derecho a autodetonarte. Condensé que en mis dedos y filamentos de energía dorada se introdujeron en el cuerpo de Tan-san. Primero sellé su origen de rey dios, y luego trituré poco a poco sus meridianos, destruyendo todo su poder espiritual y su divinidad. Tan-san lanzó un grito desgarrador. Su cuerpo luchaba constantemente, pero era incapaz de moverse en lo más mínimo. No lo maté de inmediato. Quería que probara el dolor máximo y pagara por sus acciones. Alcé la mano y descargué un golpe. Varios cortes de energía consecutiva golpearon sus extremidades, cercenando cruelmente sus manos y pies, y luego, usando hilos residuales de poder del caos, corroyeron su cuerpo poco a poco, haciéndole sentir un dolor insoportable mientras sus órganos internos eran destruidos. Sus gritos resonaron por todo el cielo y la tierra. La locura en sus ojos fue reemplazada gradualmente por el miedo, hasta que al final no tuvo ni fuerzas para abrir la boca, dejando solo un par de ojos clavados en mí, mirándome con pura desesperación. Xiaogu, Tan-san de la espada, estaba torturada hasta quedar irreconocible. Un rastro de tristeza brilló en sus ojos. Y, sin importar que su propia fuerza se desplomara, se convirtió en una sombra negra y se lanzó hacia mí, intentando usar el agarre de la seda de hueso para bloquear mi garganta. Sin embargo, su fuerza ante mí era tan insignificante como la de una hormiga. Con un simple movimiento de mi mano, la hice salir disparada, cayendo pesadamente al suelo mientras vomitaba sangre. Miré a Xiaogu, que estaba desplomada en el suelo. Su apariencia era exquisitamente hermosa. Incluso en aquel estado lamentable, no podía ocultar sus rasgos refinados, y el poder del rey dios en su interior. Tenía una fusión muy particular con el poder del caos de Cthulhu, a diferencia de Tan-san, cuya esencia ya había sido corrompida. En su cuerpo aún se conservaba una muestra intacta del poder del caos, lo que le daba un valor de investigación extremadamente alto. Pensando en esto, alcé la mano y disparé una ráfaga de energía hacia la nuca de Xiaogu, dejándola inconsciente sin quitarle la vida. Mientras tanto, a un lado, Tan-san, en medio de un sufrimiento interminable, finalmente exhaló su último aliento. Su cuerpo físico fue completamente corroído por los hilos del caos, convirtiéndose en un charco de agua negra, sin dejar ni un rastro de cenizas, convirtiéndose en el que murió, de la forma más miserable entre todos los invasores poderosos. Con esto, todos los protagonistas de anime de alto nivel, contaminados por la conciencia de Cthulhu, fueron eliminados. La crisis dimensional de la Tierra se disipó temporalmente y la niebla negra del caos en el campo de batalla comenzó a dispersarse. La luz del sol atravesó las nubes y cayó sobre la Tierra devastada. Decenas de miles de guardias de defensa de la Tierra vitorearon al unísono, un sonido que sacudió el cielo y la tierra. Pero yo no sentía la menor alegría, observando fríamente desde las alturas el caos de abajo. Mientras la sensación de crisis en mi corazón se intensificaba, los enemigos que vinieron esta vez parecían poderosos, pero solo eran fuerzas de nivel medio de varios universos. Si la próxima vez la conciencia de Cthulhu atrae a los santos emperadores y dioses del universo de fantasía oriental, o incluso a los tres claros o Adon One Taiji del universo prehistórico, o quizás a los dioses de la destrucción o ángeles del universo de Dragon Ball, con mi actual nivel de combate de 10.000 puntos de Dragon Ball, simplemente no podría resistir. La raíz de la invasión dimensional siempre ha sido la entidad inefable de Cthulhu. Mientras no se elimine la fuente de Cthulhu, la Tierra e incluso el universo entero estarán siempre en peligro. Para resolver completamente la crisis dimensional,
Solo hay una forma: encontrar el poder original de Cthulhu y destruirlo por completo para eliminar futuros problemas de raíz. Agité mi mano y una oleada de energía envolvió a la inconsciente Xiao Gu hacia mí. Luego ordené a las fuerzas de defensa que limpiaran el campo de batalla, repararan los daños de la tierra, mientras yo llevaba a Xiao Gu de regreso al centro de mando de defensa global de la Nación Dragón, al laboratorio de alto secreto. Este laboratorio reunía a los investigadores científicos más destacados del mundo. Estaba equipado con los equipos de investigación más avanzados de la Nación Dragón y se dedicaba específicamente al estudio de la energía dimensional y el poder del caos de Cthulhu. Xiao Gu era ahora la mejor muestra para estudiar el poder de Cthulhu. Tras encerrarla en la cápsula de aislamiento energético, extraje muestras de la fusión de su poder del caos y el poder del Rey Dios, analizando sus fluctuaciones energéticas. Con el firme propósito de encontrar pistas relacionadas con la fuente de Cthulhu, ordené al encargado del laboratorio, mientras observaba al personal científico, introducir a Xiao Gu en la cápsula de aislamiento especial, donde innumerables y finas ondas de energía perforaron su cuerpo. Comenzando a extraer muestras de energía, en la pantalla, los complejos datos de energía saltaban sin cesar. Los patrones del entrelazamiento entre el poder del caos y el poder del Rey Dios se desplegaron lentamente en la pantalla. Tras organizar todo, regresé al último piso del centro de mando y me quedé solo frente a la ventana, observando la ciudad que lentamente recuperaba su vitalidad fuera. En mi mente, no dejaba de reflexionar sobre los métodos para encontrar el origen de Cthulhu. El poder de Cthulhu proviene del caos, escondido en las profundidades de las grietas dimensionales, tal vez en algún rincón del universo, o quizás en los intersticios del espacio dimensional. Querer encontrarlo es como buscar una aguja en un pajar. Pasaron los días, y bajo el esfuerzo de la Guardia de Defensa, la Tierra fue recuperando su aspecto anterior. Las ciudades destruidas comenzaron a reconstruirse y los ciudadanos heridos recibieron atención. El cuerpo de élite de la Legión de Habilidad seguía expandiéndose, su fuerza era cada vez mayor, y desde el laboratorio también llegaban noticias entusiasmantes. El personal científico descubrió en las muestras de poder del caos extraídas de Xiao Gu una fluctuación espacial única. Esta fluctuación no provenía de la Tierra, ni del universo de Douluo, sino de las profundidades del universo. Además, esta fluctuación poseía una exclusividad extremadamente fuerte. Era la fluctuación propia del poder original de Cthulhu. Siempre que se pudiera rastrear la fuente de esta fluctuación, se podría encontrar la ubicación del origen de Cthulhu. Justo cuando los investigadores intentaban localizar el origen de Cthulhu analizando esta fluctuación espacial, una señal de energía oscura, débil pero extremadamente firme, llegó desde las profundidades del universo y fluyó directamente hacia el receptor de energía del centro de mando. Esta señal de energía traía la fluctuación oscura propia del universo de Ultraman, familiar y extraña a la vez. Identifiqué al instante que se trataba del poder de Belial e inmediatamente ordené al personal técnico que analizara la señal. En la pantalla, se desplegó lentamente una imagen borrosa. En ella, la forma de arco oscuro de Belial estaba ya destrozada, su cuerpo cubierto de heridas horribles, rodeado de niebla negra del caos, y frente a él se encontraba una enorme masa de núcleo caótico que emanaba un poder inefable. Ese era el origen de Cthulhu. La voz de Belial, cargada de un profundo dolor y resentimiento, se transmitió a través de la señal de energía. Esa es la esencia de Cthulhu. La voz de Beria, cargada de un profundo dolor y resentimiento, se transmitió a través de la señal de energía. El origen de Cthulhu se encuentra en el ojo de la nebulosa, en lo profundo del universo. He agotado todas mis fuerzas para fijar sus coordenadas. El poder oscuro está a punto de disiparse. Destrúyelo por mí, véngate por el universo ultra. Al final de la imagen, Belial emitió un rugido desgarrador. Su cuerpo se transformó en un flujo de luz de color púrpura oscuro y se lanzó hacia el origen de Cthulhu. Pero fue despedazado instantáneamente por los tentáculos del caos del origen, disipándose por completo en el cosmos. Y con su último aliento de poder oscuro, dejó las coordenadas del origen de Cthulhu, mostrándolas claramente en la pantalla. El ojo de la nebulosa en lo profundo del universo. Ese es el lugar donde las nebulosas son más densas en todo el universo, y también la zona donde las fluctuaciones espaciales son más violentas. Belial, el gigante oscuro del universo ultra, fue un ser indomable y malvado durante toda su vida, pero en el último momento, para vengar al universo ultra y detener la corrupción de Cthulhu, agotó todas sus fuerzas. Dejó las coordenadas del origen de Cthulhu y se convirtió en un héroe que salvó el cosmos. Al ver a Belial desvanecerse en la pantalla, sentí una profunda emoción, y luego un destello de determinación cruzó mis ojos. El resultado del análisis de las fluctuaciones de la fuerza del caos en el laboratorio coincidía perfectamente con las coordenadas dejadas por Belial. La ubicación del origen de Cthulhu finalmente fue fijada. Sin más preámbulos, reuní inmediatamente a los altos mandos de la Guardia Terrestre y organicé la defensa de la Tierra. Partiré hacia las profundidades del universo para destruir el origen de Cthulhu. Durante el tiempo que esté fuera, ustedes 4 dirigirán conjuntamente el centro de mando y liderarán las 4 legiones de habilidades especiales. Si ocurre una nueva invasión dimensional, activen de inmediato el nivel de defensa máximo y defiendan la Tierra utilizando mi técnica de cultivo. Los 4 comandantes de legión asintieron al unísono, con la mirada llena de determinación. Asentí, y el aura de mi cuerpo brotó hacia afuera, desplegando todo mi poder de combate de 10.000 puntos. Mi figura se transformó en un flujo de luz dorada que se disparó hacia las nubes, atravesó la atmósfera terrestre y entró en la inmensidad del espacio. Las profundidades del universo están sumidas en la oscuridad, con innumerables nebulosas girando. Frente a mis ojos, cinturones de asteroides flotando en el vacío y todo tipo de rayos cósmicos cruzándolo. Mi velocidad alcanzó el límite, atravesando nebulosa tras nebulosa, cruzando cinturón tras cinturón de asteroides, galopando hacia la dirección del ojo de la nebulosa. No sé cuánto tiempo estuve volando. Las nebulosas frente a mí se volvían cada vez más densas, entrelazándose con colores vibrantes para formar un ojo enorme, como si se estuviera abriendo. Este es el ojo de la nebulosa, y en el centro del mismo, una enorme niebla negra de caos giraba alrededor. En la niebla, innumerables tentáculos gruesos se agitaban constantemente, y cada tentáculo estaba cubierto de ojos horribles, emitiendo un poder indescriptible que causaba escalofríos. El espacio circundante era erosionado por la niebla negra, distorsionándose en arcos extraños. Este es el origen de Cthulhu. Al acercarme al ojo de la nebulosa, una poderosa contaminación mental arremetió contra mí, intentando invadir mi mente, para hundirme en la locura. Inmediatamente me concentré y calmé mi espíritu para resistir la contaminación mental. El origen de Cthulhu es más poderoso de lo que imaginaba. Su fuerza no es simplemente energía del caos, sino un poder indescriptible que fusiona espacio, mente, destrucción y muchas otras energías. Si fuera un guerrero común, sería contaminado mentalmente en el instante en que se acercara y se convertiría en parte del caos, flotando en el espacio. Observando el origen de Cthulhu ante mí, pensaba en una forma de destruirlo. Con mi poder de 10.000 puntos, si atacara de frente, tal vez podría herirlo, pero no lograría destruirlo por completo. Al contrario, lo enfurecería, haciendo que liberara un poder del caos aún mayor y contaminara todo el universo. Para destruir el origen de Cthulhu por completo, solo hay una forma: utilizar una de las técnicas más poderosas del mundo de Dragon Ball, la Genkidama. La Genkidama puede reunir la energía vital de todos los seres vivos del cielo y la tierra, formando una bola de energía de poder infinito. Su fuerza depende de conectar el propio ki con el espacio de todo el universo. Comencé a liberar ondas de energía suaves para comunicarme mentalmente con todos los seres vivos del universo. Soy el guardián de la Tierra. En este momento, el origen de Cthulhu, en las profundidades del cosmos, está contaminando constantemente nuestro hogar y quiere destruir todo el universo. Necesito su poder, unan su energía vital
y destruyan conmigo el origen de Cthulhu para proteger nuestro universo. Mi conciencia, junto con las ondas de energía, se propagó por cada rincón del universo, llegando a cada planeta donde existiera vida. Al principio, los seres del universo estaban llenos de cautela y dudas, pero al sentir la amenaza del caos que traía el origen de Cthulhu, y percibir la firmeza y sinceridad en mi corazón, los habitantes de cada planeta comenzaron a liberar su energía vital. Hilos tenues de energía vital se reunieron desde todos los rincones del cosmos, y el torrente multicolor de energía se entrelazó en el espacio formando una enorme banda de luz que se concentró lentamente en la palma de mi mano. Podía sentir claramente que el poder en mi palma era cada vez más fuerte. Esa era la esperanza de todos los seres del universo. La voluntad de todo el cosmos. Abrí lentamente los ojos, y la genkidama en mi palma se hacía cada vez más grande, transformándose finalmente en una esfera gigante de luz, con decenas de miles de kilómetros de diámetro, emitiendo un resplandor cegador. Iluminó el oscuro universo, e incluso la niebla caótica del ojo de la nebulosa fue repelida en gran medida por esta luz. Cthulhu, tu fin ha llegado, rugí mientras aplicaba fuerza en mis brazos, empujando esta bola de energía reunida de todos los seres vivos del universo, la genkidama, directamente hacia la fuente de Cthulhu. La enorme genkidama, cargada con el poder de todo el universo, se precipitó hacia la niebla caótica como un meteorito. La fuente de Cthulhu pareció sentir un peligro mortal. Innumerables tentáculos caóticos se agitaron frenéticamente, intentando bloquear el avance de la genkidama. Sin embargo, frente a la genkidama que concentraba la energía de todo el universo, estos tentáculos fueron como papel, desgarrados al instante, disipándose como briznas de niebla negra. La genkidama impactó de lleno contra el núcleo de la fuente de Cthulhu, provocando un estruendo que sacudió todo el universo. La luz deslumbrante consumió instantáneamente el ojo de la nebulosa, y la niebla caótica, bajo el resplandor de la genkidama, emitió un estruendo que sacudió el universo. La luz deslumbrante consumió instantáneamente el ojo de la nebulosa, y la niebla caótica, bajo el resplandor de la genkidama, fue desgarrada y purificada poco a poco. La fuente de Cthulhu soltó un alarido desgarrador, lleno de un dolor y una furia indescriptibles. Pero ante la energía de todo el universo, su resistencia se veía débil y pálida. El enorme núcleo caótico, bajo el bombardeo de la genkidama, se fragmentó poco a poco, convirtiéndose finalmente en tenues briznas de niebla negra que se disiparon en el cosmos. Las fluctuaciones caóticas del ojo de la nebulosa desaparecieron por completo y el espacio distorsionado comenzó a volver a la normalidad. La colorida nebulosa recuperó su calma habitual. El poder original de Cthulhu fue destruido por completo, flotando en el espacio. Observé cómo se disipaba la niebla caótica y solté un largo suspiro de alivio. La genkidama en la palma de mi mano se desvaneció gradualmente. Mi ki se agotó por completo, aunque sentía un profundo cansancio en todo el cuerpo. Mi corazón estaba lleno de ligereza. La contaminación de Cthulhu en este universo había sido finalmente eliminada. Las grietas dimensionales comenzaron a cerrarse lentamente, y la Tierra, junto con todo el universo, finalmente se libró del peligro de Cthulhu. Pero justo cuando me preparaba para regresar a la Tierra, el rabillo de mi ojo alcanzó a ver, en todos los rincones del cosmos, débiles fluctuaciones caóticas que provenían de diferentes grietas en el espacio-tiempo. Estas fluctuaciones no provenían de este universo, sino de otros universos paralelos. Mi corazón dio un vuelco, comprendiendo al instante que el poder de Cthulhu no residía en un solo universo, sino que estaba esparcido por todos los universos paralelos. Solo destruí la fuente de Cthulhu de este universo, mientras que otros universos paralelos seguían contaminados por su poder, sufriendo invasiones dimensionales. Y todavía hay incontables seres luchando en medio de la masacre del caos. Si lo dejaba pasar, en poco tiempo, las fuentes de Cthulhu de otros universos atravesarían las grietas del espacio-tiempo para invadir este universo nuevamente. Para entonces, todo el esfuerzo sería en vano. De pie en el cosmos, observando aquellas grietas espacio-temporales que giraban lentamente, mis convicciones se volvieron más firmes, ya que destruí la fuente de Cthulhu aquí y poseo un poder de pelea de 10.000 unidades al estilo Dragon Ball. Y puesto que puedo reunir la energía del universo, tengo la responsabilidad de salvar aquellos universos paralelos contaminados por Cthulhu. La defensa de la Tierra es sólida, los 4 ejércitos de habilidades son suficientes para protegerla, y yo emprenderé el viaje a través de las dimensiones del tiempo, para limpiar los restos de la contaminación y proteger a más seres vivos en el cosmos. Sin dudarlo un segundo, me puse en movimiento y me lancé a toda velocidad hacia una de las grietas espacio-temporales más estables. Esta grieta conectaba con un universo paralelo desconocido, sin coordenadas ni dirección, todo era aleatorio. Pero no sentía miedo alguno. En el instante en que atravesé la grieta, una densa energía espiritual me golpeó de frente. A diferencia del ki del universo Dragon Ball o del poder caótico de Cthulhu, esta energía espiritual era pura y densa, cargada con el encanto único del mundo de cultivo oriental. Aterricé lentamente en una montaña cubierta de vegetación exuberante. El bosque estaba envuelto en energía espiritual, con flores exóticas y hierbas por todas partes. A lo lejos, una aldea primitiva se encontraba asentada en el valle. Los seres en la aldea no eran humanos, sino hombres oso corpulentos, cubiertos de pelaje marrón. Sostenían hachas de piedra y emanaban tenues fluctuaciones de poder espiritual, mientras trabajaban afanosamente. En una gran roca no muy lejos, estaban tallados 3 caracteres antiguos. Aldea de los hombres oso. Mi corazón se estremeció, comprendiendo de inmediato. El primer universo paralelo al que crucé resultó ser el mundo de la crónica de cultivo de los hombres oso. Y en ese instante, en el extremo del valle, una espesa niebla negra de caos comenzó a brotar de una pequeña grieta dimensional subterránea, extendiéndose hacia la aldea de los hombres oso. La contaminación de Cthulhu ya había invadido este mundo de cultivo. Una nueva guerra por la protección estaba por comenzar.